lo conocéis, es una asociación dedicada un poco a transmitir qué funciones tiene la antropología y qué puede aportar en general a la sociedad. Y bueno, lleva dando pasos pues como 3 años, 2 años, hasta que empezasteis. Yo me he incorporado hace un año, menos de un año. Y bueno, hoy lo que vamos a hablar, antes de hablar del tema de brujería, bueno, pues quiero exponer un poco lo que es el café tertulia, ¿vale? Entonces, el café tertulia son un tipo de charlas que damos sobre temáticas actuales desde un prisma antropológico. Es decir, intentamos visibilizar un poco qué es lo que la antropología puede aportar desde la investigación que ella hace desde la etnografía, ¿vale? Entonces, tocamos temas actuales y bueno, el café tertulia, lo que vamos a hacer hoy es una introducción sobre un tema que es la brujería. Exponemos brevemente Margallo y después de esta breve introducción de la que por favor os invitamos a que no expongáis dudas o nos dejéis hablar, nos ponemos, después hacemos vamos a hacer un grupo de debate o discusión y entonces a partir de ahí exponéis vosotros lo que os parezca sobre el tema que vamos a hablar. Al final de la charla se recogen una serie de conclusiones, las volvemos a exponer de forma sintetizada y eso es en lo que consiste el café tertulia, ¿vale? Entonces ya está, vamos a empezar con la temática. Espero que os haya gustado el título de sapos, escobas, minifaldas, burkas, hablemos de brujas, porque realmente lo que queríamos remitir es que las brujas, la persecución de las brujas en sí empieza en el siglo XVI, pero en el siglo XXI podemos debatir qué es lo que está pasando también, acercarnos un poco a cómo se construye la figura de la bruja. ¿Por qué se construye esa persecución terrible que sufrieron 500.000 personas, 500.000 fueron a la hoguera solo en Europa entre los siglos XVI, XV, XVI y XVII? No es una banalización decir 500.000 muertes, sí que es una banalización lo que está pasando ahora en nuestros días, por poner un pequeño detalle de sitios donde se quemó a brujas, se quemó a personas a las que llamaron brujas, ahora son parques temáticos, hacen series de televisión que todo súper guay y súper qué. Parte del debate puede ser eso, porque hemos banalizado o hacia dónde va este tema de la brujería. Una chuleta, no sé si se me escapa. Y también la antropología. Dentro del estudio de lo que hace la antropología están las creencias en la magia, el diablo o la brujería, como parte integral de la vida cultural de un pueblo. Investiga sobre la función de las creencias mágicas en distintas sociedades. ¿Por qué? Porque una investigación antropológica realmente tiene que contemplar todo el contexto social. Miramos un poco lo que pasó en el siglo XVI en Europa, que fue más o menos el cambio de una sociedad feudal a los inicios del capitalismo, todo eso que pasó en aquella época, ahora estamos viendo que en pleno siglo XXI, en Arabia Saudí, se están persiguiendo a mujeres acusándolas de bruja. En ciertos países de África también ha vuelto el fenómeno de la brujería, ha vuelto el fenómeno de quitar los campos a los trabajadores, ha vuelto el fenómeno de que lo que pasa en una pequeña comunidad resulta que es culpable la señora más anciana de esa comunidad, que casualmente tiene magia en su cuerpo y es capaz de hacer el daño. Ha vuelto la persecución de las mujeres, acusándolas de brujería y de pactos con el diablo en Brasil. Y parte de lo que es nuestra tertulia, tenemos unas preguntas
sabemos sobre las brujas, al menos en Occidente, bueno, y antropológicamente desde otras sociedades, siempre se ha escrito desde una sola voz, ¿no? Que normalmente partía del respaldo de una institución que mantenía una relación de poder en esa sociedad. Es decir, siempre se ha escrito desde la integridad, no ha sido la propia bruja o la propia que era identificada como una bruja la que ha decidido escribir sobre sí misma y se identificaba como tal. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso porque históricamente nos han dado una imagen de la bruja que tiene parte de realidad, pero es muy imaginada desde luego. La antropología tiene esa virtud de tratar de entregar pues, más de una voz y visibilizar desde lo que es en realidad, lo que era en realidad esa mujer, ¿no? Y por qué se le atribuyen a esa mujer una serie de atributos y cara a qué función tenía identificar a un sector poblacional que era femenino mayoritariamente como brujas. Pues se trataba principalmente, al menos en la Edad Media, de ejercer un control social, ¿vale? Entonces, los mecanismos un poco que conllevaban ese control social eran reguladores de evaluar y de aniquilar. Entonces, la función de regulación que se atribuía a la bruja era sobre atributos o rasgos que a ella la definían desde la relación que tenía con la reproducción sexual. Eran mujeres paganas, no afines al cristianismo como institución, que entonces era poderosa, era un poco la que daba la cara diciendo que era lo que estaba moralmente o éticamente bien y moralmente mal. Entonces, una forma de regular la sociedad, vamos a decir, la demografía, podemos decir, era a través de la sexualidad. El cristianismo, la sexualidad era tema tabú. Entonces, la bruja de una forma u otra, a través de los aquelarres, que se supone que eran danzas, pues iba un poco en contra de esa regulación, ¿no? Por otro lado, la devaluación iba hacia su capacidad de curandera y partera. Bueno, esta relación tiene con la vida y la muerte. Realmente, desde el cristianismo podemos decir que Dios era el único capacitado para regular o tener ese poder de atribuir vida o quitar vida, ¿no? Entonces, la bruja en ese sentido tenía la capacidad de curar a través de las plantas y luego traía vida a través de ser partera, de ayudar en los partos. Y finalmente, pues aniquilar en el sentido de que se generaba en torno a la mujer una especie de chivo expiatorio, ¿no? En la era medieval se funcionaba atemorizando a la sociedad, ¿no? El miedo era se construía socialmente a través de simbología y la imagen de la bruja, pues era una condensación era una condensación de todos los males y desgracias, eran las culpables de que las cosechas no fueran malas o que la vaca del vecino se muriera por enfermedad porque la había provocado la bruja o la supuesta bruja que vivía al lado y estaba acusada. Entonces, a partir de aquí, os proponemos pensar cómo estos mecanismos que acabo de decir, por ejemplo, otros que se os puedan ocurrir, cómo los proyectamos hoy en día sobre las mujeres, porque realmente hay un tipo de control social que quizás no sea tan descarado, pero sí que de una forma u otra se regulan ciertos aspectos ideológicos en la sociedad a través de la mujer. Entonces, pues bueno, a partir de aquí vamos a hacer el grupo y a ver qué sale. ¿Os parece? Una de las cosas que hemos hablado es que en la actualidad
grupos de mujeres, grupos feministas, la imagen de la bruja se la han apropiado como imagen de persona que lucha, que defiende ciertas cosas, que está en comunicación con la naturaleza. ¿Vale? Como hemos cogido la frase que hay, la primera salida argentina, que con mujeres, las camisetas que ponían, somos las nietas de las brujas que no han visto nunca de mar. Como una imagen valorando su compromiso con ciertas cosas. Pero también sigue en la actualidad las brujas como las mujeres malas, las zorras, las peores, como algo muy peyorativo. También recordando en el recordatorio de las brujas, de lo que pasó, de esa persecución terrible, se da, por ejemplo, en Zugarramurdi, que es un ejemplo que lo tenemos muy cercano, con un museo, con fiestas que se hacen en las cuevas, se da el olvido, no sabemos si intencionado o no, pero el olvido del sufrimiento que supuso, por ejemplo, en Zugarramurdi, 20 mujeres muertas en un pueblo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay ese olvido? ¿Por qué lo hemos analizado de esa manera? Luego hemos pensado en grupos que ahora siguen siendo perseguidos, lo mismo que en aquel entonces las mujeres, y hemos pensado en los inmigrantes y las personas que vienen, y en el colectivo LGTBI, como grupos perseguidos. También dentro del sistema educativo actual, los niños que realmente no responden a los cánones que se supone que tiene que tener un niño que está escolarizado y que tiene que dar un perfil determinado. Es que incluso desde la escuela, desde su infancia, ya son niños que son perseguidos y medicalizados incluso, o sea, desde luego las persecuciones que vemos no son comparables con las matanzas que se hacían entonces, pero sí que hay colectivos que están siendo perseguidos o estigmatizados. Y como uno de los grupos que hemos planteado que realmente nos están conduciendo a odiarlos porque son los malos, porque son los que representan lo peor de lo peor, es el Islam, o sea, la islamofobia se llama, ¿verdad? Que existe ahora, parece que nosotros desde un nivel superior, que no sabemos quién nos ha dado ese nivel superior, ni ético, estamos criminalizando todo lo que hacen los islamistas. No vamos a defender el terrorismo, cosas así, pero realmente parece que son los malos de verdad, ¿no? ¿Y por qué? ¿Más o menos así? Sí. Como un apunte a lo que dices, para que no se vaya de número, la mayor mortandad que han producido los islamistas es entre los musulmanes. Sí. Las matanzas terribles. Un blanco, 1000 mocos. Sí, pero que están siendo perseguidos personas simplemente por el hecho de que son musulmanes. Solo te decía eso para que se vea la falsedad real de eso, ¿no? Claro. La matanza es entre los musulmanes. Y el doble rasero con el que medimos las cosas, porque ahora resulta que Qatar 2022 es lo peor de lo peor. Nos olvidamos de Argentina 78, de España del 82, de las Olimpiadas en Alemania cuando estaba Hitler, de lo que pasaba en Rusia. Entonces también esa doble moral para vivir las cosas, ¿no? De México el 68. Eso. O sea, que se pueden poner muchos ejemplos de esto. Otro 7, movimiento, 8. pensando en el aquí y ahora, en Navarra, por ejemplo, dentro del movimiento feminista en Navarra, están estigmatizadas, separadas, incluso fuera de Navarra en ciertos lugares han sufrido agresiones, las abolicionistas. En Navarra hay una mayoría de regulacionistas que realmente están intentando apartar lo más posible a las abolicionistas, que no sé ni decirlo bien, ¿vale? Son pequeñas cosas que están pasando. Pensando en las brujas, en la natalidad, en las parteras, en Sorriña, que es
parece que esa palabra viene de la persona que creaba la vida. Hemos planteado un poco el cómo se controla ahora la natalidad, por ejemplo, y resulta que una de las cosas es que dentro del mundo del trabajo ejerce todavía las mujeres para tener que dar a luz y criar un hijo, depende de su trabajo. O sea, no estamos hablando de mujer y hombre, sino mujer como mujer. Si quieres dar a luz, dependes de un montón de cosas que si estás trabajando no las vas a tener, ¿no? Que aún todo ahora en el siglo XXI hay que no dar fertilidades. Eso, más o menos, sí. Más o menos. Es que lo manera de control social. una manera, como manera de control social. Les miro porque yo cojo la apunte preguntando si lo digo mal para que me pongan. Y luego, respecto a lo que es la magia, la brujería, hablando de antropología, Levi Strauss, un antropólogo que es súper famoso, súper ventas y no sé qué, él dudaba muchísimo de que realmente los chamanes hiciesen una labor de chamanismo, ni que tuviesen poderes, ni que no sé qué. Entonces, como occidentales, siempre ha habido como una duda real en las sociedades que creían en las magias, que si existía, y eso se sigue dando. O sea, ahora seguimos sin creer que las cosas mágicas pueden ocurrir. ¿Sí? ¿Vale? Y bueno, Xavi nos ha contado una bruja muy mítica que vivía en Uría, la bruja de Uría, que era Marichu, una bruja vidente, que iban personas relacionadas para que le adivinasen el futuro y cosas así, como ejemplo de que sí que hay pequeños lugares donde se cree que hay personas que tienen poderes, pero no es la mayoría de las personas. Y Esto lo citaba como ejemplo así más contemporáneo, porque murió en los años 90, tenéis entrevistas a esta mujer que era nativa de Roncal, que luego fue a vivir a Uría y pasaron quizá miles de personas, grandes políticos también, personas de la clase alta, y acudían, era conocido a la bruja de Uría, que siempre había sido y ha sido también conocida por la elaboración de materiales de tarot y demás, pero ha sido una mujer muy respetada siempre. Tenéis mucha documentación si queréis buscar. Y luego, dentro de la estigmatización, también están las personas negacionistas. Resulta que el negacionismo entendido como lo peor. O sea, si tú tienes una idea, un discurso diferente, reivindicas terapias alternativas, no piensas un poco diferente, por ejemplo, en el tema de la medicina, ¿no? Solo un poquito diferente, por ejemplo, tema COVID, no que niegues el COVID o que no, ya eres un negacionista. Como la forma de apartar a alguien de un discurso que no es el discurso totalmente en la línea de lo que se dice, ¿cómo es la manera de restarle credibilidad? No, es que tú eres un negacionista, ¿no? Es una forma de control social también. No puedes disidir o disentir, ¿no? Se dice en nada en ciertos temas, ¿no? O sea, como por ejemplo el COVID. Por poner un ejemplo súper cercano. Y ya está, ¿no? ¿Algo más? ¿Se me había dicho más o menos? Sí. Bueno, pues habéis dicho un montón de cosas, porque nosotros también hemos hablado bastante, pero así en general, igual si queréis aportar algo, decís, hemos deducido, hablando del estigma, un poco que se presenta sobre todo contra la diferencia, ¿no? O sea, es un poco que el grupo pues reacciona contra aquel o aquella persona que es diferente. Esa persona ostenta algo que tiene que hace que se dé una confrontación de intereses, ¿no? Por ejemplo, la imagen de la bruja sería pues, una construcción de estigma y generar una confrontación de intereses con el control social que pretendía el cristianismo. Entonces,
cualquiera que se distinga o salga fuera de lo normativo es algo amenazante. Se provoca inseguridad, digamos, en el resto del grupo. Y bueno, que la vulnerabilidad, si pensamos un poco dónde se da o hacia quiénes se dirige esa creación de estigmas, suele darse hacia personas pues, que tienden a la soledad, a la individualidad o que no están organizadas, son minorías, ¿no? Bueno, y también hemos hablado sobre la actualidad del feminismo, que realmente son un grupo de personas que se están reivindicando, ¿no? Y que están tratando de romper precisamente con ese discurso homogéneo que extiende las garras sobre todos y nos hace a ser a unas personas menos valoradas que a otras personas haciendo lo mismo. Entonces sí que se ha llegado a plantear como que el movimiento feminista actual se puede comparar con el movimiento obrero del siglo pasado, ¿no? Y no sé qué más, si se os ocurre algo más así para incluir de todo lo que hemos hablado. Que tenemos una infinidad de ideas, de sentido común sobre el tema brujas. ¿Sobre el tema brujas? Sí. Sí, yo no lo soy un asunto ignorante, pero si el doctor Pacharán podría hablar largo y tendido, diciendo majadería seguramente, pero eso no quiere decir... No, porque aportas al final. No, estoy hablando de un bagaje tópico que todos tenemos. Ah, claro, sí, podríamos decir aquí... Podríamos decir, estar mucho racionalizados en una cosa de la que, en el fondo, yo no sé nada. No sé nada, pero tengo un montón de sentido común, o sea, yo el sentido de la escala del tiempo, Sí, un conocimiento cultural establecido de antes. Un supuesto conocimiento Y de que una son cosa que no tengo ni estereotipos. idea. ¿Cómo tengo este conocimiento de una cosa que no tengo ni idea? Porque tengo una gran cosecha de tópicos. Y que no sé qué son tópicos, creo que son esto la verdad es revelada, esto es así. Esto es así, porque es así, porque es así. Pues los tópicos generan estereotipos Y prejuicios, depende Claro. para dónde se vaya. Los prejuicios son los que generan estigmas porque tienen una connotación despectiva y los estereotipos son aquello que categorizamos normalmente de forma consensuada. Esta mujer escribió un libro. La Sí. respuesta que se le daría a esto, ella tiene una tesis que se podría discutir, claro, con conocimiento. La respuesta que se le puede dar a esta, sí, porque tú lo digas. Eso es una frase hecha que utilizamos dentro de nuestro tópico. Esto choca, lo que tú me cuentas, esto es una elaboración intelectual, la mujer lo ha pensado, sí, para todo eso. Pero la respuesta, como no tengo respuesta que darle, automáticamente, como choca con todos los tópicos que yo tengo en la cabeza, la muy amueblada de tópicos, digo, sí, porque tú lo digas. Y se acabó eso. Porque tú, Lo digas. bueno, Pero la diferencia está en que ese porque tú lo digas, se lo dices a alguien en la barra de un bar, que estamos hablando por hablar, y otra es cuando alguien ha escrito un libro con material empírico y una base teórica que demuestra y argumenta eso que está defendiendo. Pero es que Entonces, te va a decir- esa mentalidad que tenemos nosotros, esa mentalidad que yo, que no soy tanto todavía, en esa mentalidad vives permanentemente la barra de un bar. Es que el mundo es la barra de un bar. Y entonces la respuesta, cuando alguien te razona, esto es discutible, sí, con argumentos y con una tesis que usted tenga argumentada, no con los tópicos que yo tengo. Pero cuando se me acaban las ideas, y se me acaban instantáneamente, la respuesta a esta mujer en un libro es sí, porque tú lo dices. Y se acabó eso. La irracionalidad es de tal magnitud la irracionalidad que no vamos a entender, porque no voy a escuchar de ninguna manera, porque me está alterando. Yo tenía un escenario estupendo, todo ordenado, las cosas estaban como Dios manda. Y esta mujer hace una investigación y dice, mira, lo que usted piensa eran tópicos. Sí, porque tú lo dices. Y se acabó. He dejado de razonar, pero yo tengo razón. Porque vivimos en la barra de un bar. Hemos elegido esa mujer porque es clara, o sea, porque lo dice, pero hay muchos más estudios o
No, pero no se refiere a ella en concreto. Está hablando de un ejemplo vale. de que ignoramos precisamente a aquellos que pretenden Vale. que Claro, sigamos- que ¿quién demos los un paso lee? más allá. ¿Quién los lee? ¿Qué es lo que yo quería decir? Sí. ¿A dónde llegan? Eso no sale en las revistas ni en los periódicos que lee la gente todos los días. No sale en Hola, que es lo que la gente lee, ¿entiendes? Ni en la prensa de todos los días. O sea, ¿quién tiene acceso a ese tipo? Los que están igual que ella, estudiando la cuestión social, a ver de qué manera se le da respuesta. Hombre, hoy en día tenemos acceso todos. ¿Ah? Acceso al conocimiento tenemos todos. No, pero Otra sí, cosa es eso que es tengamos acceder, utópico. o sea, Realmente, ¿quién se la lee? Pregunta, ¿quién se la lee? Pero, Que ahorita hay más opciones, sí, bueno, pero todos ¿quién se la lee? Pero- ¿Quién argumenta, como él dice, en base a lo que ella expone o a su investigación o a las de muchas otras personas? Ya. La gente sigue en función de los prejuicios, Mm. ¿entiendes? Sí, Y de los tópicos, la como... información. Podemos elegir todo el mundo, pero tenemos que tener un sentido crítico, ¿no? De una necesidad de búsqueda, y para crear esa condición tienes que llegar de un contexto que te permite desarrollar esto. Entonces, aunque tenemos mucho acceso, es verdad que haría falta que ese tipo de información llegara a todo el mundo de una forma más directa. Pero aún así va a haber gente reacia, porque está Bueno, en inevitable. su comodidad y no quiere el cambio. Esta señora supone una ruptura con lo que se ha dicho hasta ahora, por ejemplo, ¿no? Inevitable. Que no los estoy defendiendo, ¿eh? Solo estoy tratando de decir lo que hay. El cambio no es aceptado siempre por todo el mundo, lo sabemos, por algo están los conservadores en el Parlamento. O sea, pero yo creo que, por ejemplo, cuando se hace un museo de las brujas, digo por traerlo a nuestro, ¿no? Zugarramurdi, o las cosas que hay cerca, si banalizamos el hecho de coger a unas personas, a unas señoras, torturarlas, quemarlas, y encima hacemos un museo, como que todo es, yo qué sé, qué bonito, vamos a ver qué pasó. el espectáculo. Terrible. Claro. No, a ver, tienes que tener un fondo y leer a esta y leer todos los estudios que hay sobre brujería y plasmarlos de alguna manera. O sea, no que entres a la Cámara de los Horrores, pero sí que presentar, me parece a mí, de otra manera el sufrimiento y por qué hubo una persecución de mujeres. ¿Y por Pero qué la hemos eso olvidado? es que eso no es guay. No, guay no Eso es. no es guay. Y nos saca de la barra de mar. Y la barra de mar es un sitio muy calentito y muy seguro. Donde tengo todas las certezas del mundo, todas las tengo. Y además puedo dejar de pensar cuando me da la gana, es decir, todo el rato. Puedo dejar de pensar, no tengo por qué pensar. Y cuando piensas, la cosa se te complica. Sí, no, pero digo, estaba hablando del acceso a todo este tipo de información. Vale, nosotros como personas no podemos saber de todo, solo de lo que nos interesa, pero si haces un museo de las brujas o coges en Estados Unidos el pueblo ese de donde salen y haces la superfiesta, dices, ¿qué me estás contando? Porque es mucho más guay. Sí. Pero es que yo te voy a decir una cosa y ha sido mi experiencia. Así tú le presentes a la gente la información visual, con películas, con libros, lea, le explique, miren, los indígenas no son salvajes, los indígenas, termina, pasa en una discusión y al final te preguntan 2 o 3, y los indios porque son salvajes, ¿entiendes? Entonces es así, o sea, cuando yo lo viví decía, no lo puedo creer. O sea, ¿qué hago yo aquí? Estoy perdiendo mi tiempo, ¿entiendes? Y más en un país que tiene el 80% de su ADN indígena y que niega que es indígena, o sea, más esquizofrénico no podemos ser. Tienes que dejar de dar charlas. Tienes que juntar a la gente y ir con un lanzallamas. La primera decisión. Sí, pero con un lanzallamas, que es mucho más difícil. Entonces, claro, hay nadie convencer a nadie. no, La información no puede imponerse.
poder, están todo el tiempo en tu teléfono, te están o sea, tú estás en una de que tú decides y los otros le están imponiendo a la mayoría lo que tienen que pensar. Entonces la tenemos realmente bien difícil. Tú has puesto una imagen que es estupenda, lo de la barra de bar. Y bien, la barra de bar es la norma. Y fuera Eso es verdad, la barra de bar es es verdad. el sitio donde todos los Es verdad. podemos hablar, decir lo que nos dé la gana. Como porque expertos. la verdad que se acorde, mañana podemos hablar y además estamos como próximos ya a la revelación de Marianas y es vivir en la barra del bar. Entonces dices, puedes escoger, no, en la barra del bar no puedes escoger, porque estás en mentalidad barra del bar. Y eso es así. Y Es vivimos en un mundo modo. porque además el bar es calentito, te dan alcohol, el camarero es simpático, no sé qué, y hasta puedes llegar. Es que, ¿por qué me voy a ir del bar? Usted me quiere decir que salga a la calle a pensar y a leerme libros. ¡Ja! ¡Qué tontería! Si hay un partido de fútbol estupendo en la televisión Pues del eso lo bar. estábamos diciendo, vivimos en la comodidad y nos negamos a rebelarnos. Por lo tanto, las feministas, ¿qué están haciendo? Producir malestar. Pero, En a ver, confianza. que feministas, ¿qué sentido? Porque hay mucha forma de ser feminista. Feministas, ¿Cuáles? no, a ver, feministas, vamos a ver, ¿Cuál quiero decir, el colectivo que está tratando, por ejemplo, de que haya, no sé si denominarlo igualdad o que sea... Equidad, yo creo que equidad es más. Sí, eso, así. Es más. Como un mínimo común No estamos denominador. hablando de feministas radicalistas ni de... Ni medio impresionistas. No, sino como un genérico de un movimiento social que está ahorita liderizando el cambio social, por decirlo de alguna manera. Que es lo que propone el compañero Pero está y que alterando muchos... el orden existente, que eso. estamos todos estupendamente en la barra del bar y esta dice, lo de los bares es jodido porque tenemos todos el hígado destrozado de tanto estar en el bar. Ya, usted me está alterando el orden. Cierto. Sea lo que sea lo del feminismo, no importa, vamos a Sí, hacer ese como- mínimo común denominador, la búsqueda de igualdad entre los géneros, vale, pues sin más. Usted me está haciendo una propuesta distinta que me quiere sacar de la comodidad que estaba, si yo estoy súper estupendamente en el bar. Lo del bar es magnífico, te lo copio. Pero, o sea, ¿tú realmente crees que no hay solución? Sí, Vale. sí. Vale, pues hombre. hay un esto de esperanza de la mano. Bueno, pero Claro. No sé si te acordarás, porque tú eres muy joven, pero yo sí me acuerdo cuando estábamos en la escuela pintando bisontes. ¿Pintando qué? ¡Bisontes! La maestra. sí. Bueno, ya acabamos. Muchas gracias a todo el mundo y hasta la próxima. ¿Sí? ¿Qué esperas? Me acabo de recordar, lo busqué en internet, que tengo una prima que tenía un grupo en Valencia, Venezuela, que se llamaba Las Brujas y su Son. Sí, de los lados, pero con Z, lo escribían con Z. ¿Ah, sí? Pero es un grupo musical, está en YouTube, ahí lo vas a ver. Ah, mira. Brujas y Susana. Las Brujas y su Son, pero con Z-U-Z-O-N. Está bien. Pues muchísimas gracias por haber venido a todos. Es grafóloga. Nos vemos la próxima, si queréis. Perdón, ¿qué? Que muchísimas gracias a todas y a todos por haber venido, por haber participado. Estamos encantados que vengáis a este tipo de actos y bueno, tenéis un blog en el que podéis consultar todas las próximas actividades. También nos podéis dar el nombre para futuras charlas, porque seguiremos hablando de otras cosas. Si alguien quiere los mantener un poco de animales. información más Y a la compañera antropóloga, si quiere formar parte, estás Y este chico cordialmente también, invitada Martín. A Julia. a formar parte de la asociación. A Julia, le dices de comentar. A ti. A ti como antropóloga. Aunque no sean antropólogos, también. Yo no sé. Ya lo No hay que ser antropólogo. Y él también. Bueno, pero... No hay que ser antropólogo, se puede ser historiador. Aquí tenemos de todo. Incluso sociólogos. Ok, imagínate, hasta...